Bueno, gracias, José. Gracias a Fundaciones por el Clima y nada, un placer estar aquí compartiendo y escuchando un montón de experiencias, en buena medida algunas similares a la que os voy a presentar y aprendiendo mucho del resto. Bueno, Fundación 11, como un breve recordatorio, seguro que muchos conocéis. Nos dedicamos a la inclusión social de las personas con discapacidad, fundamentalmente a partir de 3 ejes concretos, que son el empleo, la formación y la accesibilidad universal. Nos funda a finales de los años 80 la Organización Nacional de Ciegos de España, la ONCE, y actualmente nos integramos dentro del Grupo Social 11 junto con la propia ONCE y con Ilunion, que es el grupo de empresas de la ONCE y de la Fundación 11. Dicho esto, lo que voy a compartiros es un poco, en primer lugar, qué nos mueve a integrar, siendo una organización fundamentalmente social o que trabaja en el aspecto más social, ¿no?, con las personas en el centro, a trabajar en temas de cambio climático, ¿no? Pues fundamentalmente nos mueven 3 motores que están aquí, que son, en primer lugar, la coherencia, ¿no? Hay una voluntad interna de formar parte de la solución también por un poco lo que comentaba antes Pablo, ¿no?, de actuar con el ejemplo, ¿no? La Fundación 11 al final tiene un papel también de nexo y dinamizador del sector de la discapacidad en España y, este papel de ser referente en este sentido pues también nos mueve, ¿no?, y nos motiva a actuar en materia climática. Aparte de esto también, el tema de la transparencia. Actualmente estamos en un entorno cada vez más exigente, en línea un poco con la emergencia y la gravedad del tema climático. Nosotros, al ser accionistas mayoritarios del grupo empresarial Ilunion, y al consolidar cuentas anualmente con ellos, tenemos ciertas exigencias, ¿no?, en el ámbito de la transparencia, de los factores ESG, que un poco nos empujan a no solo a reportar, sino, claro, también a actuar, ¿no?, a medir y a gestionar temas ESG y entre ellos el tema climático, ¿no? Entonces luego os contaré un poquito más en ese sentido cómo nos ha esto dinamizado internamente, ¿no?, que es una palanca importante. Y por último, pero casi debería haber sido el primero, ¿no?, el tema del propósito fundacional, que hace poco se ha definido internamente como de un modo así un poco aspiracional, que es desde la discapacidad, transformando vidas y alcanzando sueños. El entorno en el que se va a tener que hacer realidad este propósito fundacional en los próximos años, evidentemente una clave fundamental es la transición hacia economías descarbonizadas. En ese sentido, siendo la fundación el fin fundamental, digamos, favorecer la empleabilidad de un colectivo en riesgo de exclusión como son las personas con discapacidad, pues en buena medida debemos incorporar este asunto, ¿no?, del cambio climático y debe ser algo transversal en nuestra estrategia y debe estar incorporado porque de otra forma las personas con discapacidad pues, tendrán una barrera adicional, ¿no?, que tiene que ver con el cambio climático. Entonces, dicho esto, os cuento un poco cuáles son las principales líneas de acción que he resumido en estas 6. Y en primer lugar lo que hicimos, empezamos a trabajar, me ha recordado mucho un poco la experiencia que contaba Gorka, ¿no?, hace, en 2019 igualmente, definimos un poco el marco estratégico, ¿no?, en el ámbito de la sostenibilidad, siendo que la sostenibilidad la entendemos desde el punto de vista de los 3 factores ASG, ambiental, social y de gobierno. En la parte ambiental, tenemos ejes de actuación y líneas transversales en la política de sostenibilidad, en el plan director de sostenibilidad y recientemente definimos también un plan de descarbonización, que lo que hace es fundamentalmente poner objetivos concretos, ¿no?, de reducción de nuestra huella climática y definir una ambición ahí de neutralidad climática asociada a la reducción de emisiones y a la compensación de las emisiones. Entonces, a partir de eso, el segundo y el tercer punto
se pueden resumir realmente en reducir nuestra huella climática. Lo que hacemos es, llevamos a cabo la medición de la huella de carbono en los alcances 1, 2 y 3. Y bueno, a partir de eso, lo que hemos planteado es eso, un objetivo de reducción de esta huella climática. Sobre todo tiene que ver con el cambio al consumo de energía procedente de fuentes renovables, el cambio progresivo de la pequeña flota que tenemos de vehículos. Y bueno, estamos avanzando también en la medición del alcance 3, de lo que tiene que ver con las emisiones, sobre todo de desplazamientos de la plantilla, tanto al centro de trabajo como en viajes de negocios, y estableciendo objetivos también, como decía Gorka, que al final en un sector, ¿no?, que al final lo que trabaja sobre todo en un ámbito de oficinas y pues lo que más suma la huella de carbono al final son los desplazamientos tanto al centro de trabajo como de viajes, ¿no? Entonces, bueno, estamos ahí dando paso a paso y es un objetivo que nos hemos marcado. Luego también trabajamos mucho, igual que comentaba antes de Anne Baz, en el tema de la cultura interna sostenible. Formamos un grupo de trabajo hace ya un año que lo llamamos Green Makers, que al final somos unas 50 personas de la organización que bueno, con ganas de impulsar, ¿no?, nuevas ideas y nuevos proyectos que tienen que ver con el tema ambiental, incluido el cambio climático. Y bueno, pues trabajamos mucho en sensibilización, hemos hecho voluntariado ambiental y un poco vamos también dando pasos para incorporar el componente del compromiso ambiental en una cultura que ya de por sí es sólida, muy basada en valores como la solidaridad, como la empatía, ¿no? Es una organización que ya lleva muchos años trabajando, hay una cultura corporativa muy sólida y bueno, estamos incorporando también la derivada ambiental. Luego, todo lo que os avanzaba antes, ¿no?, de los requisitos que tenemos de transparencia, un poco motivados por la Agenda de Finanzas Sostenibles, ¿no?, que tiene el origen en el Acuerdo de París, en Europa después el Pacto Verde Europeo. Bueno, todo eso ha ido cayendo en cascada, ¿no?, en forma de regulación, que a nosotros somos una entidad singular, digamos, que nos aplica esta regulación que suele aplicar a empresas, ¿no? Pero bueno, nosotros, como os decía, al ser accionistas del grupo empresarial Ilunion, también la tenemos que aplicar. Y bueno, en lo que se traduce fundamentalmente es en unos requisitos exigentes, ¿no?, en cuanto a divulgación del impacto que genera la organización, en este caso vinculado al tema de cambio climático en el clima, y al mismo tiempo también el análisis de los riesgos y oportunidades que supone el cambio climático para la organización. En concreto, tenemos que publicar anualmente estados de información no financiera incorporados en nuestras cuentas anuales. También nos aplica el Reglamento de Taxonomía de la Unión Europea, que lo que hace es que debemos divulgar mediante indicadores financieros cómo de alineadas están nuestras actividades con el cambio climático, con lo que la Comisión Europea considera actividades sostenibles y actividades que contribuyen a mitigar o adaptarse al cambio climático. Y por último, estamos a punto de empezar el proyecto para determinar cuáles son los riesgos y oportunidades derivados del cambio climático para nosotros como organización en base a las recomendaciones del TCFD, que es el estándar internacional en la materia. Y por último, casi el aspecto más relevante, ¿no?, porque es el que está más vinculado a nuestra misión como organización. Tenemos una línea de trabajo abierta en todo lo que tiene que ver con empleo verde y transición justa, un poco con el leitmotiv, ¿no?, de que el cambio climático no sea una barrera adicional para las personas con discapacidad, para su inclusión laboral, y un poco también permitir, ¿no?, o facilitar que las personas con discapacidad puedan también aprovechar las oportunidades nuevas que vienen, ¿no?, o que ya están sucediendo en términos de empleo verde y empleabilidad. Entonces, ¿esto cómo lo hacemos? Pues fundamentalmente a través de alianzas, por ejemplo, con Fundaciones con el Clima, ¿no? Tenemos alianzas, por ejemplo, también con la OIT para generar conocimiento en todo lo que tiene que ver con personas con discapacidad, clima, personas con discapacidad, transición justa, empleo verde. Y bueno, pues poco a poco también vamos incorporando esta faceta, ¿no?, a nuestras líneas de intervención. Bueno,
Un ejemplo es en las convocatorias que tenemos para financiar proyectos del sector de la discapacidad, pues ya el año pasado se financiaron en torno a 30 proyectos que tienen que ver con cuestiones ambientales, lo que supone prácticamente 600.000 euros de financiación. Lo que hemos permitido con esa financiación ha sido que entidades del sector de la discapacidad de toda España pues hayan podido, por ejemplo, desarrollar adaptaciones para tener más eficiencia energética, han podido promover cursos para favorecer la empleabilidad de las personas con discapacidad en sectores como la moda sostenible, como la construcción sostenible, la agricultura sostenible. Entonces, poco a poco vamos incorporando también esta cuestión del ámbito, o sea, de la lucha contra el cambio climático en nuestras propias líneas de intervención más tradicionales, ¿no? para el apoyo de las personas con discapacidad. Y pues yo creo que hasta aquí. No sé si he llegado el tiempo, he cumplido el tiempo. Vale.